Y amigos, ¿cómo estamos? Qué bien, qué alegría teneros hoy también por aquí. No me falléis, ¿eh? No nos falléis, no falléis al Señor. Hoy tenemos con nosotros a Abby Johnson, una figura muy popular porque trabajó durante un periodo importante de su vida y largo en... Mi inglés es malísimo, ¿eh? Planned Parenthood. Una clínica abortista bastante famosa en Estados Unidos. Ella es de Estados Unidos. Nos va a contar un poco este periodo de vida hasta su conversión. Abby, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Abby, cuéntanos un poco desde el principio. Tu infancia, tu niñez, ¿en qué tipo de familia te criaste? Bueno, la verdad es que yo crecí en Luisiana, en Estados Unidos, y crecí en una familia maravillosa. Soy hija única y tengo a mis dos padres que son extraordinarios. Fui educada en una iglesia protestante, en la iglesia baptista. Bueno, fui bautizada con 8 años, conocí al Señor, quería al Señor. Recuerdo que en el instituto hablaba de mi fe y formaba parte del grupo de jóvenes. Por lo tanto, mientras iba creciendo tenía una fe muy fuerte. Y ciertamente mis padres siempre han sido muy activos en su iglesia y en las tradiciones de su fe. Solo cuando llegué a la universidad empecé a apartarme de lo que me habían enseñado y de las creencias con las cuales había crecido. ¿Nos puedes explicar un poco el trabajo desempeñado en este tipo de clínica? Planned Parenthood es el mayor proveedor del aborto en Estados Unidos. Anualmente proporcionan más de 330.000 abortos en todo el país. Hay aproximadamente 1.200.000 abortos en Estados Unidos cada año, por tanto es el mayor proveedor, la cadena de aborto más grande. Planned Parenthood en Estados Unidos, y creo que en todo el mundo, gracias a la Federación Internacional de Planned Parenthood, ha convencido a la gente con mucho éxito que su meta es ayudar a las mujeres a recibir ayuda sanitaria barata. Es decir, ayudar a mujeres con sueldos bajos, mujeres pobres, mujeres que no tienen seguridad médica, ayudarlas a hacer exámenes anuales o pruebas de distintos tipos. Ciertamente es un gran proveedor de métodos anticonceptivos hormonales. Entonces se ha presentado así, como un bienhechor de las masas. Pero en realidad, su meta es crear clientes para el aborto. Por lo tanto, intentan empezar con programas gráficos de educación sexual en el nivel de preescolar del sistema escolar público para poder tomar contacto con los niños desde muy temprana edad. Y en realidad, parte del programa es decir a esos niños que si llegan a un punto en el cual no pueden hablar con sus padres, Planned Parenthood es un lugar seguro al que pueden ir. Recuerdo que en Planned Parenthood decíamos que queríamos reducir el número de abortos. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Lo haríamos básicamente con la anticoncepción de las masas. Entonces conseguíamos que hasta niñas de 10 u 11 años usaran las opciones anticonceptivas hormonales, sabiendo que ese método anticonceptivo fallaría. Y en el momento en que falla, ¿dónde van a ir? Van a ir a nosotros porque hemos desarrollado un contacto con ella cuando tenía 5 años en la escuela primaria. De este modo, siempre vuelve a lo mismo, a vender su producto más rentable, que es el aborto. Ganan más dinero de los abortos y el aborto para ellos, para los de Planned Parenthood, es un producto que ellos venden.
Entonces, a ver, entiendo que eras muy joven todavía cuando empezaste a trabajar en Planned Parenthood. Fuiste subiendo poco a poco posiciones. ¿Cómo te sentías tú? Cuando empecé a trabajar en Planned Parenthood, solo pasaba consulta a las pacientes. Pasaba consulta para la ayuda sanitaria, para exámenes anuales, pruebas para el pecho, revisiones, cosas así. Y yo creía que estaba ayudando a las mujeres. Creía que estaba haciendo lo correcto ayudando a estas mujeres. Y en mi mente pensaba que el aborto es como un mal necesario. No nos gusta, pero si no tenemos el aborto seguro, si no tenemos el aborto seguro y legal, las mujeres van a ir a esos sitios ilegales y va a ser inseguro. Y entonces, para ayudar realmente a las mujeres y protegerlas, tenemos que mantener el aborto seguro y legal. Y yo pensaba que también queríamos que el aborto fuera infrecuente. Honestamente, yo creía esto durante mi tiempo en Planned Parenthood. Es lo que decía, es lo que hablaba con los de los medios de comunicación. Intentaba convencer a mis amigos y familiares de que esa era nuestra meta, que queríamos que el aborto fuera infrecuente, pero no fue hasta después de subir más arriba en la organización cuando me di cuenta finalmente de que nuestra meta era vender el aborto, que era un producto. Y yo podía ver en nuestras cuentas que era algo destacado. Veía la cuota de abortos, la cantidad de abortos que teníamos que vender a las mujeres que venían a nuestras consultas. Y se me hizo bastante claro que no era algo que intentábamos mantener infrecuente, sino que lo empujábamos. Éramos vendedores e intentábamos facilitar este producto a las mujeres. Y para ser honesta, no es difícil vender un aborto a una mujer que se siente vulnerable, confusa, asustada y sola. Porque nosotros le prometemos que vamos a solucionar esta crisis proporcionándole un aborto. Y estas mujeres estaban tan desesperadas buscando una solución que se creían cualquier cosa que les decíamos. ¿Qué te hace ser promotora del aborto? O sea, ¿cuál es el cambio de promotora del aborto a promotora de la vida? ¿Cómo se produce ese cambio? Bueno, teníamos un médico visitante que venía desde otra ciudad. Él era dueño de su propio centro de abortos en Texas. Él me explicó que en su centro abortivo privado, cuando él hacía los abortos, siempre usaba una ecografía para poder ver lo que pasaba dentro del vientre de la mujer durante el aborto. Y yo pensé, wow, nunca había pensado en eso. Porque aquí en Planned Parenthood, nuestro protocolo dice que el aborto se hace de una manera ciega. El médico tiene una aspiradora y la mete y la saca a ciegas en el útero de la mujer hasta que cree que tiene suficiente sangre y tejido en un bote. Entonces, este era un concepto nuevo para mí. Yo sinceramente estaba interesada en conocer más de esto. Cuando vino a nuestra clínica me dijo que cuando apareciera la paciente adecuada, me llamaría para poder mostrarme cómo era esto. Me llamaron dentro y mi trabajo era sujetar la sonda de ultrasonido en el abdomen de la mujer durante el aborto. Y así el médico podía ver al niño en la pantalla. Y yo recuerdo que lo vi con horror. Vi ese bebé de 13 semanas. Cuando el aborto empezó, vi cómo ese bebé intentó huir del instrumento de aborto. Ese bebé estaba luchando y esforzándose por vivir. Yo estaba escandalizada y no podía creer lo que estaba viendo. Había creído por tanto tiempo que ese tejido no era nada,
que era algo para tirar, que no importaba, que no había nada de humano allí. Recuerdo haber dicho en voz alta que el embarazo se convierte en un bebé cuando la madre decide que ella quiere ser una mamá. Mientras trabajaba allí me había convencido de todas estas cosas locas e ilógicas y de repente era muy obvio para mí que eran falsas. Entonces, yo sabía que tendría que irme de allí. No sabía cómo les iba a parecer, pero sabía que tenía que dejarlo. Yo no podía ser parte de eso. Pero al final sabía que tenía que irme, que tenía que dejarlo, así que tomé la decisión y de hecho contacté con un grupo pro vida de mi comunidad. Les dije que tenía que dejarlo y que necesitaba su ayuda y ellos se movieron enseguida. Intentaron ayudarme de muchas maneras. Y cuando los de Planned Parenthood se enteraron de que yo me había ido al grupo Provida, me llevaron a los tribunales, que les preocupaba que saliera a la luz cierta información de los propietarios y del negocio. Y ciertamente no querían que yo hablara de todo lo que había visto en la industria del aborto. Intentaron presentar una demanda, pero obviamente fracasaron porque hoy te estoy hablando de esto. Realmente estoy intentando mostrar lo que pasa dentro de estas clínicas y hacer ver a las mujeres que no tenemos que elegir el aborto, que hay mejores opciones para nosotras y que podemos elegir mejor. E intento exponer el peligro que es el aborto y las consecuencias del aborto que duran toda la vida. ¿Realmente tú también has abortado? 2 veces. Pensando en las chicas que pueden estar viendo esto, ¿qué les dirías? ¿Qué consecuencias tiene? No fue hasta después de dejar Planned Parenthood que me di cuenta de verdad de lo que había hecho a mis propios hijos. Lo empecé a asimilar, yo había abortado 2 veces. En el momento en que lo hice, recuerdo que sentí alivio, que ya se había terminado, que esas malas decisiones que había tomado en mi vida serían un secreto y que nadie tendría que saberlo. Y el aborto es legal. Entonces no puede ser tan malo, ¿verdad? Si es legal. Pero ahora, mirando atrás, ese es el mito de la palabra pro-aborto, pro-elección. Es que las mujeres abortan porque sienten que no tienen otra opción. Nadie quiere abortar. Nadie quiere trabajar en una clínica abortiva. El aborto no es algo que la gente desea. Es algo que se siente forzado a hacer, quizá por otra persona, quizá por presiones que ella misma se hace. Siempre decimos que la solución de un embarazo de crisis no es el aborto, que ese aborto no va a eliminar la crisis, solo va a aumentar esa crisis. Solo va a complicar la crisis de tu vida. Estas situaciones que estás viviendo y dejará una cicatriz para toda la vida en tu alma, en tu espíritu. Es algo que nunca desaparecerá. Tú puedes sanar de ello, pero como cualquier cicatriz, el recuerdo queda allí para siempre. Por eso quiero que las mujeres sepan que ellas merecen algo mejor que el aborto, que hay mejores opciones para ellas, que hay grupos aquí en España y en todo el mundo que ayudarán a madres embarazadas a ver cuáles son sus otras opciones, que no tienen que hacer esto solas, que no estás sola, que tienes apoyo, solo necesitan extender la mano y encontrarlo. Has dicho que eras pro aborto,
ahora eres pro vida. ¿Cuándo entraste en la Iglesia Católica? I think, honestly, Sinceramente, back at my time with Planned Parenthood, cuando and miro para atrás a mi tiempo en Planned Parenthood, I can see things that happen. veo cosas que pasaron During that 8 durante years esos where I go, 8 años que me hacen decir, No wonder I'm no es de Catholic. extrañar que ahora seas católica. My mom says I was Mi born madre dice Catholic que nací because, católica here I was porque in yo this formaba Protestant, parte de una this iglesia Baptist church, protestante, and I remember la iglesia baptista, as y a recuerdo que kid, cuando era niña I would sit me in sentaba front of delante TV de la and watch televisión EWTN, para ver en el canal EWTN and I would watch y veía a la Madre Angelica Angélica en on EWTN. and, all these kids, Y cuando they veía a dress up todos and esos they're, niños "I'm gonna be a disfrazados doctor, I'm diciendo gonna be yo voy a nurse, ser whatever." médico, yo voy a Well, ser I would put a enfermera, towel etcétera, on my head and yo me say, ponía "I'm una gonna be a toalla en la nun." cabeza y decía, And, yo voy a ser here's monja. this Baptist kid, Así que ahí tienes a una niña proclaiming that they're baptista gonna be a nun. proclamando que va a My ser parents were monja. like, "What's wrong with her?" Mis padres pensaban, ¿qué le pasa? And so, even as a child, I think there was always an interest for me. Creo que la fe católica siempre me in the interesó. Catholic faith. And I remember Me acuerdo de being in estando en high el school instituto, and really quise aprender wanting to más sobre learn María more about Mary. y And I remember le saying comenté something about algo de it, eso a to nuestro our pastor. pastor. We talk about Hablamos de Ruth, and hablamos de we talk Esther y about Judith, Esther and Judith, y hablamos and we de talk todas about esas these women mujeres in en la the Bible. Biblia, y nos falta. We are never talking about the most important Nunca woman hablamos to de la ever mujer más walk this importante que haya earth. existido en el mundo, que es la madre de Jesús. Y como respuesta recibí un no hables de eso. Y eso era frustrante para mí. ¿Por qué no la usamos como ejemplo de mujer a la cual queremos asemejarnos? A la cual queremos imitar, que queremos esforzarnos en ser como ella. Y eso era muy frustrante para mí. Yo creo que durante todo ese tiempo, la Virgen me fue trabajando poco a poco. Entonces intentamos buscar otras iglesias, intentamos involucrarnos en distintas iglesias, iglesias protestantes, porque sinceramente yo me creía muchas leyendas sobre la Iglesia Católica. Podrías decir que yo era un poco anticatólica y mi marido era igual que yo. Pero nuestros nuevos amigos pro vida eran todos católicos y nos insistían e insistían. Tenéis que ir a misa, tenéis que ir a misa. Pensé, vamos a ir a misa para que nos dejen de molestar con esto. Y fuimos un domingo. Recuerdo que hablé con mi marido después de misa y le dije, esto me parece que está bien, que es correcto y tenemos que informarnos más. Entramos en el programa de catequesis para entrar en la iglesia y empezamos a aprender más sobre la iglesia. Fue difícil porque era un aprendizaje enorme. Allí estaba con casi 30 años y teniendo que reaprender sobre la Biblia y asuntos de la fe. Y después de estar separada de Dios durante tanto tiempo, tener que reintegrar la fe en mi vida fue difícil. Pero creo que sabíamos desde el principio que era una cosa sobre la cual queríamos conocer más. Y sabes, como nada se hace rápidamente en la iglesia, nuestro proceso hasta entrar en la iglesia fue largo. Pero cuando lo hicimos finalmente, lo hicimos juntos, mi marido y yo. Entramos en la Iglesia Católica juntos en la Pascua de 2012. Fue muy bonito. Es la mejor decisión que yo he tomado y es la mejor decisión que hemos tomado como familia. ¿Cuáles son las cosas que más admiras de la Iglesia y cuáles son aquellas que más dificultad te plantean? Creo que lo que me hizo amar a la iglesia desde el principio, de hecho la iglesia siempre ha sido la misma. Quiero decir que la iglesia católica es siempre la misma, vayas donde vayas. Porque una de las cosas que me frustraba mucho siendo protestante
era que podías ir a 5 iglesias distintas y tenías 5 interpretaciones distintas de la Escritura, o 5 conjuntos de reglas distintos de lo que Dios quiere que hagas. Eso me molestaba mucho porque yo pensaba, tiene que haber una respuesta correcta y todos los demás se equivocan. Las cosas son así, no pueden ser que los 5 tengan razón. Alguien tiene que tener razón y alguien tiene que estar equivocado. Y entonces, ¿quién tiene razón? Y dejarme a mí el discernimiento, en fin, no tengo ni la ciencia ni el espíritu para entender este tipo de cosas. Por lo tanto, saber que tenemos el magisterio de la Iglesia me atrajo mucho a la Iglesia. La cosa que me frustra más como católica es la falta de formación que hay en la Iglesia sobre los asuntos de anticoncepción, asuntos sobre la vida, sobre el aborto. En Estados Unidos, un 85% de las mujeres católicas usan anticonceptivos. Y creo que es porque no hemos hablado y formado suficientemente a estas mujeres y hombres sobre la inviolabilidad de la vida en la Iglesia. Bueno, sí, está el catecismo, pero hay muy pocos sacerdotes que hablan sobre estos temas en sus homilías. Y aún menos obispos que hablan activamente en contra del aborto. Y no digo hablar solo en contra del aborto, sino también sobre la sanación que puede haber cuando una mujer o un hombre han vivido la experiencia de un aborto. Entonces tenemos a todas esas personas dolidas sentadas en nuestras iglesias y que no saben a dónde dirigirse. Y están demasiado avergonzadas para hablar sobre sus abortos en el confesionario. Y cuando se hablan de ello, muchos sacerdotes no les dan la información sobre los recursos posaborto. Creo que ha habido una separación en la Iglesia. No queremos ofender a la gente. Esto es muy molesto para mí, porque no hemos venido aquí para hacer amigos. Hemos venido para decir la verdad. Para decir la verdad en el amor. Y si no podemos hacer esto en la Iglesia, ¿dónde lo podemos hacer? Ese debería ser el lugar más seguro para hablar sobre la verdad en la Iglesia y la verdad de Dios. ¿Qué cosas crees que pueden acabar con el aborto dentro de la Iglesia, dentro del ser cristiano, del ser católico? Creo que tiene que ser la oración y la acción. Y, siendo sinceros, si tenemos una vida de oración seria, ella debería empujarnos a la acción. Y yo creo que hay mucha gente que la única cosa que puede hacer es rezar. Hay mucha gente anciana o que no puede salir de casa por lo que sea y reza. Y eso es suficiente. Eso es fantástico. Pero para nosotros que sí podemos salir y sí podemos hacer algo más, deberíamos estar haciéndolo. No basta decir que somos pro vida, sino que debemos ser pro vida. Y eso requiere convicción y valentía. Y no siempre está de moda ser pro vida, no pasa nada. Dios no nos mandó aquí para ganar un concurso de popularidad. No siempre es políticamente correcto ser pro vida. Pero no pasa nada, porque estamos aquí para proclamar la verdad de Dios. Y a veces eso va a ir en contra de la opinión popular. A veces irá en contra de nuestro sistema político. Pero al final no nos van a pedir cuentas de cómo nos hemos llevado con los otros grupos. Nos van a pedir cuentas de cómo hemos proclamado la verdad de Dios, de cómo hemos vivido este estilo de vida, cómo hemos vivido el Evangelio de la vida. Entonces creo que la oración es absolutamente importante, pero tiene que ir de la mano de la acción. Tiene que haber un espíritu de urgencia. Los bebés están muriendo todos los días. Creo que si pudiéramos comprender la maldad del aborto, si pudiéramos entender
el dolor que esto causa en el corazón de Dios, no tendríamos otra opción que estar allí fuera y estar activos haciendo algo. Animo a la gente a sentarse y considerar que el aborto está afectando a nuestra sociedad y cómo afecta a nuestra cultura. Creo que cuando comprendamos eso de verdad, cuando comprendamos de verdad lo que está pasando a los bebés durante el aborto y cómo estas mamás son afectadas, cómo los papás son afectados, cómo las familias son afectadas, eso debería empujarnos a hacer más. Gracias, Abby. Gracias a ti, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Amigos, es verdad lo que dice Abby, es verdad lo que dice que hay que tener un espíritu de urgencia en el sentido de que no solamente utilizar la oración en contra del aborto, nosotros debemos orar como católicos que somos en contra de que se mate así, con todas las palabras, de que se mate a un niño, pero también debemos luchar como cristianos, como católicos, porque se informe a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes de hoy en día. Están totalmente desinformados, desconocen lo que es el método natural, desconocen lo que es un método natural, desconocen lo que es llevar un noviazgo fiel, un noviazgo lleno de fidelidad, de amor, y luego llegar al matrimonio vírgenes y entregar ese amor no solamente entre ellos dos, sino entregárselo también a Dios. Esos jóvenes, esas jóvenes sobre todo, yo me pongo ahora en la piel de esas jóvenes totalmente perdidas, ahora mismo embarazadas, por lo que haya sido, no vamos a entrar a juzgar ahora mismo, y que buscan una salida, y que igual entran en una iglesia buscando una salida, buscando una respuesta a su pregunta, y que no la encuentran. Por favor, sacerdotes del mundo, religiosos del mundo, religiosas del mundo, dad respuesta a esas jóvenes. No solamente con la oración, sino con la acción, como dice Abby. Dad respuestas a esas jóvenes, por favor. Amigos, os dejo. Gracias por estar ahí. Gracias.